Bienvenidos a un segundo episodio de nuestro nuevo bloque sobre ludomusicología en una mirada a la musicología balear. Hoy con nosotros tenemos a Tía Violí o Sebastián Pou. Buenas tardes. ¿Cómo quieres que me dirija a ti? Como quieras. O sea, ya tengo mis dos personalidades, ya se han juntado hace años. O Sebastián o como quieras. O Tía Violí. Violinista de la Sinfónica, de aquí, streamer. También fuiste profesor del conservatorio durante bastantes años y demás. Coméntame un poquito cómo empiezas con la música. Primero vamos a centrarnos con la música exclusivamente, luego ya iremos a los videojuegos. Entonces eso, cómo empiezas con el violín, tu recorrido, así. Pues, a ver, empecé con el violín porque mi padre era músico aficionado. De hecho, durante bastantes años trabajó de la música, pero era este tipo de músico de hotel de los 60 que eran guerreros de la música. O sea, necesitaban un saxo, pues tocaban el saxo. Necesitaban un contrabajo, pues ellos tocaban el contrabajo. Mi padre tocaba violín, contrabajo y batería. Y de esto yo he conocido una generación de músicos que para mí es absolutamente admirable porque tuvieron que aprovechar el boom turístico de los 60 para hacer un montón de instrumentos y lo que había, que igual cantaban, que te hacían cualquier cosa. Pues entonces mi padre quería que tocara el violín y empecé de esta manera, ¿no? Lo que pasa que mis inicios con el violín fueron muy malos. Yo era un muy mal alumno del violín, hasta el punto que puedo decir que yo odiaba el violín y la música. Entonces empecé en el conservatorio muy mal. De hecho, suspendía los cursos y abandoné la música hasta que encontré un profesor que es Neri Monterroso, tal vez lo conozcas de aquí, que actualmente es el profesor de violín de mi hija menor, que pues ya bastante mayor para empezar en la música porque tenía cerca de unos 13, 14 años, que es más o menos un punto en el que deberías estar en primero o segundo de grado medio, que es bastante avanzado. Entonces ahí pues Neri me hizo coger una pasión por la música brutal, ¿vale? Entonces no solamente pasé de odiar la música, sino que me enganchaba el violín, disfrutaba mucho de la música y empecé a meterle por propia voluntad un montón de horas al violín hasta que me saqué con muy buenas calificaciones aquí en el conservatorio la carrera de violín. Y después de allí, pues salté al Conservatorio de Barcelona, en el antiguo, es lo que vendría a ser anterior al SMUC, que conocerás que es la actual Escuela Superior de Música de Cataluña. Pues justo pocos antes, pues yo acabé con el profesor Joan Pàmies y también en Barcelona. Y desde entonces hasta la actualidad, que es una cosa que la verdad tengo que reconocer que me siento bastante orgulloso de ello, me he seguido perfeccionando en París, originalmente con el profesor Gerard Poulet, que es una leyenda del violín allí, y sigo actualmente yendo dos o tres veces, dos o tres no más, 3 o 4 veces al año voy a París a recibir clases de también otro solista internacional y catedrático del Conservatorio Superior de París, que es Olivier Charlier, que son dos joyas. Y bueno, también tuve la ocasión de sacarme el título superior de profesor de música de cámara en el Conservatorio del Liceo. Y bueno, tú lo sabes bien porque además estoy muy contento. A ti te conocí todavía como alumno de percusión y sabes que tu hermano Javi fue alumno mío durante bastantes años y entonces fui profesor del conservatorio, pero gané la oposición en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y a día de hoy sigo siendo ayuda de solista de violín segundo, ¿no? Y esta es un poco mi trayectoria como músico, regado además de un montón de actividad de música de cámara y como miembro de muchas otras orquestas y varias veces de concertino de muchas orquestas aquí en Mallorca. Uh-huh. ¿Tenías algo también de música de jazz o...? Sí, a ver, esto fue una actividad paralela porque en el Conservatorio de Manacor había un profesor que se llamaba Franco Bombelli, que es un profesor suizo que enseñaba música moderna. Entonces a mí siempre me ha apasionado el jazz, pero bueno, yo no llegué a controlar bastante de armonía moderna y pude hacer algo de combo incluso tocando jazz, pero me sirvió más la formación teórica que recibí, que yo no puedo decir que sea pianista. Toco y me gusta y me apasiona el jazz, pero me fue muy bien, sobre todo para el tema de la armonía moderna, que como sabéis, me flipa que la armonía clásica que recibimos en el conservatorio académica vaya tan alejada completamente de la armonía de música moderna. O sea, me sirvió para, digamos, entender cómo funcionan y como que dos mundos que pueden estar muy uh, cerca en muchos momentos, realmente a nivel formativo estén tan alejados. Es Sí, es flipante. tremendo. Yo muchas veces con algún compañero de piano incluso, le saco el Real Book, el sexta edición que tengo por aquí detrás. Y venga, vamos a tocar esto. Es que no sé qué es esto. Dices, ostras, ¿cómo es posible? Pues a mí me ha servido porque yo puedo leer un cifrado de jazz y eso es una cosa. Y ahora, desde hace 3 o 4 meses,
He empezado a tocar muy poquito tiempo el bajo eléctrico, que es un instrumento que me flipa muchísimo. O sea, yo creo que el instrumento más guay que existe y que tiene más mojo de la historia de la música es un bajista tocando funky, eso es así. No hay discusión posible. Esto de luego te lo volveré a sacar por un tema que ya iremos tocando, pero sí, he estado escuchando algo en el coche ahora mientras venía y digo, uff, esto le tengo que preguntar, sí o sí. Pero bueno, vamos poco a poco. Bien, entonces ya estás asentado, tienes una posición en la orquesta y comienzas con el mundo del streamer. Ya jugabas a videojuegos, eso yo sí que lo recuerdo. ¿No? Que Sebas, ¿qué hace por las noches? Juega a videojuegos. Y creo que sigues en ello porque tu horario es nocturno. Sí. ¿Cómo empiezas con esto? A ver, yo es que desde pequeño veía veía una recreativa, porque el mundo de los videojuegos, antes de llegar a ser doméstico en muchas casas que te podías comprar un sistema como un Atari 2600, una NES, un microprocesador de un MSX, un Amstrad, lo que sea, pues el primer contacto que tuvimos muchos de gente de que ya vamos peinando canas fue en un bar o en un salón recreativo, estas máquinas. Pues, oye, yo veía un videojuego y me volvía absolutamente loco. Entraba en un bar y lo primero que era asomar a ver si después de los billares o la máquina de dardos o el futbolín veía una recreativa y me quedaba media hora viendo cómo jugaba la gente. O sea, mi pasión por los videojuegos nació el primer día que yo vi una máquina recreativa. Y puedo decir que con los años esto no va a menos. ¿Vale? Es simplemente que ahora cada vez tengo menos tiempo para poder jugar y el tiempo que tengo lo tengo que invertir en mi canal. Pero no recuerdo una época en mi vida en la que los videojuegos no hayan estado muy presentes en ellos. Evidentemente, creo que siempre he tenido el autocontrol y que mucha gente carece de él, no de decir, mira, tengo unas responsabilidades, sabes perfectamente que la carrera de músico profesional es muy exigente en cuanto a horarios, en cuanto a estudio, y si no se puede jugar, no se puede jugar. Entonces, por eso hay temporadas que he jugado más, que he jugado menos, pero siempre ha estado presente el mundo de los videojuegos en mi vida. Y entonces un día decides, vale, esto me gusta, tengo menos tiempo, pero me pongo a grabarme. Pues nació, pues mira, a través de un videojuego que se llama StarCraft 2, videojuego de Blizzard, Sí. la buena Blizzard, cuando Blizzard era una Hombre, empresa. no creo que empezara con el StarCraft 2 cuando salió, porque salió ya hace... No, el StarCraft 2 salió en el 2010, lo digo de memoria, salió en el 2010, 2011, perdón, 2011 salió. Sí, sí. Y entonces lo que pasa es que el StarCraft 2 fue realmente el videojuego porque yo jugué muchísimo y jugué bastante, llegué a tener un nivel bastante bueno de StarCraft 2. Pero entonces fue el videojuego que me hizo acercarme al mundo de la creación de contenido como usuario. Porque tú, si tenías que ser un buen jugador de StarCraft 2, tenías que ver como los jugadores profesionales, Claro. que entonces Twitch empezaba, se llamaba Justin TV entonces, Sí. y el StarCraft 2 fue el videojuego antes que League of Legends y que Sí, el Dota y que competitivo. Counter-Strike, fue el videojuego que, digamos, que abrió un poco el mundo del competitivo y la gente se quedó viendo las primeras Dreamhacks, los primeros mundiales, fue en muchas ocasiones gracias al StarCraft 2, ¿no? Entonces, me pasó eso, yo me tuve que acercar al mundo de la creación del contenido. ¿Por qué? Porque si había un parche de balance, tenía que estar pendiente cómo reaccionaban en las builds sordes, que estas nuevas rush de Zerg, cómo se para. Pues tenías que estar simplemente pendiente de lo que hacían la gente para poder estar al día en tus partidas competitivas, ¿no? Hasta que un día, después de una temporada particularmente dura en la Orquesta Sinfónica, que hubo, bueno, supongo que ahora está al día que por el año 2013 me pilló en el comité de empresa y fue una época muy dura para mí a nivel personal porque me pilló y echar adelante esa reivindicación tuvo un peso personal muy grande. Recuerdo que un día pasaba por la calle Aragón y dije, ya había acabado todo, estábamos todos tranquilos y dije, voy a hacer algo que nunca había hecho. Y me paré en Nexus, en la calle Aragón, me compré una webcam y de ese día me puse inicialmente en YouTube, ¿vale? Y fue un poco eso mi manera de empezar en este mundo. Y bueno, estás en YouTube, empiezas a hacer vídeos. ¿Y qué es lo primero que juegas? Pues la verdad es que tenía un contenido de variedades, como que no tenía ninguna aspiración y de hecho sigo sin tenerla muy clara.
Es un canal de variedades. De repente me apetecía hacer un análisis de videojuegos retro, lo hacía. Una temporada que estaba jugando mucho al Hearthstone, que es este videojuego Sí. competitivo de cartas también de Blizzard, y también hacía vídeos hablando un poco de los mazos que se estaban usando más. De repente hacía noticias de actualidad o hacía gameplays de videojuegos que me flipaban mucho, como el Witcher 3 o algo por el estilo. Quiero decir que hacía básicamente lo que me apetecía, dedicándole bastante menos de lo que estoy haciendo ahora mismo. Y entonces fue una práctica muy buena, pero realmente el canal no llegó a crecer muchísimo porque, bueno, pues por el propio planteamiento que tenía yo. Es decir, en YouTube castiga muchísimo los canales que no se centran en una temática. Ujú. Es decir, el algoritmo quiere recomendarle algo al usuario que sea de eso. Y si tú un día haces retro, otro día haces análisis, otro día haces Hearthstone y otro día tienes una entrevista y el otro día vas cambiando, entonces es complicado poder crecer de esta manera. De hecho, si tú lo piensas fríamente, cuando vas a YouTube, en muchas ocasiones vas a buscar algo muy específico. No vas a seguir a una persona. Buscas un tutorial de tal cosa. ¿Cómo hago esto? ¿Qué pasó tal momento? ¡Pum! Consumes ese contenido y te vas. Sí. Entonces, me parece la más de razonable. Entonces, con el tipo de línea que había decidido por mi canal, pues no iba creciendo mucho. No, realmente tus vídeos más vistos que suben de los 10K, si no hay más, son tutoriales de micros o de cositas así. Claro, son tutoriales que yo hacía de OBS, de micros, Mm, análisis, un unboxing de una webcam, lo que sea. Y entonces yo, si hubiera querido crecer sí. como creador de contenido, tenía muy claro lo que tenía que hacer, que era esto. De repente hacía un vídeo de cromas o cómo puedes hacer para poner tal efecto en tal, porque la gente, de hecho, es como yo uso YouTube actualmente. Es decir, tengo un problema con un foco del directo que, ¡pum!, te vas ahí y te encuentras a alguien que te lo explica. No, seguramente no volveré a pasarme nunca más por el canal de esta persona, a no ser que vuelva a tener un problema similar. Mm. Estábamos comentando antes el DaVinci. Pues estoy con el DaVinci Resolve. Quiero hacer no sé qué, no sé cuántos. Buscas, pum, te aparece un canal, lo consumes, pero no volverás a él, ¿no? Entonces, con el planteamiento que yo tenía era imposible tener otro resultado, la cual cosa tampoco es ningún drama porque no estaba buscando en ningún momento profesionalizar eso, vaya. Bueno, ahora creo que lo tienes como un repositorio, ¿no? Del canal de Twitch, Sí, realmente. sí. Aunque sí que es verdad que yo al Retropowa me he estado viendo unos cuantos vídeos y esto me ha gustado. Es que ya tenemos una edad, tú. O sea, yo, que no soy experto en retro, me estoy juntando con un montón de creadores de contenido, la mayoría de ellos más joven o incluso podría decir que bastante más jóvenes que yo, y yo no soy experto en retro, pero sí que puedo presumir de lo que te comentaba al inicio, de que yo he vivido toda la Claro. historia del videojuego como consumidor. Es decir, desde Atari 2600 hasta Ponks que estaban conectándose por vía antena. Y claro, puedo presumir que tengo una trayectoria que mucha otra gente no puede. Entonces me apetecía compartirlo con la gente, ¿no? A nivel de vivencia, no tanto una cuestión técnica, que no tengo tantísimos conocimientos, como sí lo que sentía yo cuando estaba jugando eso de pequeño. Y ahora ya, bueno, pasas a Twitch. Hmm. Me imagino que es el paso que hicieron, bueno, montones de youtubers. ¿Gastas menos tiempo en Twitch o es una sensación que tenemos algunos? Gasto más tiempo en Más Twitch. tiempo. Sí, lo que pasa que al igual que en un concierto de música clásica, que tú vas, pagas una entrada y ves 1 hora y cuarto, hora y media de música, la gente que está viendo el directo no se imagina el trabajo que hay detrás, ¿vale? Y es como todo. Y además no se lo imaginan, y yo creo que no es necesario que se lo imaginen, porque cada uno tiene sus problemas en su vida. Y cuando abren y te vienen a tu directo, no estás para tú contarles, pues mira, pues mi día hoy ha sido muy duro y he tenido que perder media hora para arreglar este foco que estaba comentando antes con el tutorial. Y además ahora resulta que no sé... No es necesario. La gente quiere, yo creo que en muchas ocasiones, desconectar de su día a día, y un señor mayor llorándoles con su vida no es un contenido que quieran consumir. ¿Algo que destaca de tu canal de Twitch? Bueno, lo que destaca actualmente en mi canal de Twitch, bueno, de hecho empecé en Twitch porque me invitaron justamente a un podcast hace el año de la pandemia, 2019, a hablar de los que yo consideraba que eran los GOTYs, y era el podcast de Player Podcast con Mats. Y recuerdo que, escuchándome el podcast de todos los invitados, él me da una chapa durante un par de minutos. Muchas gracias, tía Violí, por haber participado en este chat, pero te voy a dar un consejo. Deja YouTube, vete a Twitch, que tu personalidad, no sé qué, va a funcionar mucho mejor. Y fue tal la brasa que decidí probarlo. Y evidentemente me gusta mucho más el formato, porque
el problema que tiene principalmente YouTube es ese, la gente no quiere verte a ti, quiere ver el problema al que tú le vas a dar solución o la duda que tienen, ¿vale? Pero en cambio la interacción que tienes con Twitch con el usuario es muy diferente. Nos lo pasamos muy bien hecho, amigos. O sea, realmente gracias a Twitch hay personas que estamos prácticamente a diario en contacto por Discord o por WhatsApp, que el día que nos vaya a cualquier lugar que estén ellos por ahí cerca, vamos a ir a saludar. Y eso me interesa bastante más. Me interesa bastante más. Hombre, yo sí que es verdad que una cosa que tengo con YouTube, tuve un canal de covers y tal. El hecho de editar me volvía loco. ¿Él? El hecho de editar los vídeos y el subirlos, las cargas y tal. Y como grababa un vídeo para otra semana, y al final esta periodicidad antinatural, ¿no? Me descolocó mucho y dejé de hacerlo un día. Y ya. No volví a subir nada. Es que la edición es un rollo, tío. Es muy rollo. Es un rollo. La ventaja que tiene Twitch es que tú te haces unas escenas, te haces unas intros, unas alertas de cuando tienes una suscripción o un follow o lo que... Y eso queda ahí ya para siempre, ¿no? Entonces has perdido tal vez 2 horas de tu vida, pero queda hecho para siempre. Pero en cambio, puedes dedicar 2 horas de tu vida o 3 en hacer edición de un vídeo que a lo mejor no tiene mucho éxito y lo puedes, pues a lo mejor se ha ido un pozo de tiempo porque ese vídeo a lo mejor no ha tenido un impacto grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, la edición de Twitch yo creo que es mucho más agradecida. Sí. Esto sí, en Twitch, al menos por lo que yo he visto, lo que destaca es a Tía Violí jugando juegos muy difíciles y en vez de un mando se saca un violín. Sí. Madre y como mía. Se equivoca o porque no afina esto o porque se le escapa el arco o lo que sea, se mata. Y bueno, y ya está, no pasa nada. Y después, mira, aquí hay objetos. No sé si... Uf, ya me he perdido. Me parece normal que me haya perdido justo después de ver el tutorial. ¿Cómo surge esto? Esto surge, mira, recuerdo un canal también muy grande que actualmente tampoco ya crea contenido, que era Lisdexico, un chico que está en Andorra, que ahora está en Irlanda. Pues un día tenía canal pues también de variedades, pero especialmente hablando de noticias y de chatting. Comentó una cosa que me resultó muy interesante. Dice, mira, si quieres triunfar en la creación de contenido, tienes que hacer, solamente hay 2 opciones, es hacer una cosa muy bien hecha o hacer una cosa que nadie más puede hacer. Y pues, dice, qué interesante, a ver si yo pudiera hacer algo que nadie más pudiera hacer. Y entonces en Discord, tenemos un Discord que es divertidísimo y es desde luego la red social, si se puede llamar red social, en la que estoy más activo, en mi Discord, que es brutal. Planteé la opción y digo, oye, ¿y si hago realmente, que en este principio yo no me veo en condiciones de hacer algo muy bien hecho? Porque te he comentado, no soy particularmente buen jugador de StarCraft 2, era bueno, pero no era el mejor. De retro puedo hablar, pero hay 1000 canales que os recomendaría más mejores que el mío si estaba viendo algo que fuera realmente bueno y no hay nada en lo que pueda decir soy buenísimo en esto. Y objetivamente es así. Pero vamos a hacer algo en lo que sea yo el único que pueda hacer esto. Y se me planteó y si tocó, veía gente jugando videojuegos con un Gamepad, y veía gente jugando a videojuegos con comandos de voz, y digo, ¿y si hago algo jugando videojuegos, jugando un violín? Y la gente, anda ya, ¿dónde vas flipado de la vida? Y yo, venga, vamos a probarlo, no sé qué. Y empezó esta expresión tan española de ¿a que no hay huevos? Pero ¿cuánta gente habrá muerto por culpa de esta expresión? Este podcast empieza por ahí sí, también. Por y en Discord me dicen, ¿a que no hay huevos a pasarte el Dark Souls con el vídeo? Y digo, ¿a que no hay huevos? ¿A que no hay qué? Y empecé, además flipa, el primer videojuego que jugué, no empecé por videojuegos de dificultad media, sino que empecé directamente con el Dark Souls Remaster, el primero. Y fue una experiencia chulísima. Y la verdad es que este hecho viralizó desde el principio, ¿no? Entonces, recuerdo que salió en prensa internacional, durante una semana salió en prensa internacional, ha habido un par de TikToks que han llegado a un éxito brutal, estamos hablando de 350.000 visualizaciones, una cosa. Y tengo que decir que la experiencia está siendo muy divertida. En primer lugar, por 2 cosas, porque me estoy pasando videojuegos muy difíciles. Si fueran videojuegos que fueran de una dificultad aceptable, entonces imagino que no tendría tanto impacto, pero hemos ido directamente a los Souls-like, que son estos videojuegos de una empresa que se llama From Software, de Miyazaki, ¿no? Que actualmente es como un semidios dentro de la creación del diseño de videojuegos. Pues empecé con el Dark Souls 1 y con todos los bosses y sus DLCs.
Dark Souls 2 con todos sus bosses y todos sus DLCs. Lo mismo con el Dark Souls 3. Pasé al Elden Ring hasta Malenia. En Malenia paré. Y ahora paré, no, o sea, no me he cargado el boss final porque estoy esperando a pasarme el DLC. Y ahora actualmente estoy con el Sekiro, que supuestamente es el más difícil de todos. Y esto yo creo que es el primer valor importante que tiene este reto, que es que es muy difícil con mando. Conozco jugadores experimentados que han abandonado estos videojuegos con mando, no con haciendo cosas. Y la segunda cosa, lo que le da el hecho único, es que lo estoy jugando con un violín, que esto sí que no hay nadie en el mundo que lo pueda hacer, ¿no? Y la verdad es que la experiencia... No trato de desmerecer a speedrunners o no-hitters o todas estas disciplinas, ¿no? Porque son muy exigentes, pero existen comunidades que se ayudan y tú puedes ir a grandes creadores de contenido a ver tutoriales de cómo hacer esta run y lo vas a sacar, ¿no? Y hay mucha gente que también ya hace no-hits y hace speedruns. Sí, Quiero decir, es una comunidad bastante grande. Perdón, y es muy difícil lo que están haciendo. Ojo, Sí. No trato de desmerecer para nada, porque sácate una no-hit o una speedrun con buenas marcas de estos videojuegos. Lo que sí que es cierto que mi diferencia es que nadie antes lo ha hecho, entonces tengo que ir aprendiendo yo y soy yo mismo el que va generando todo esto, ¿sabes? Y me resulta muy interesante ser el pionero, ¿vale? Y evidentemente si algún día alguien quiere hacer algo por el estilo, yo voy a ofrecerme encantado, de la misma manera que un no-hitter puede ofrecer lo que él ha aprendido a la comunidad de no-hitters. Y ahora, bueno, porque a lo mejor estamos diciendo, aquí está jugando con un violín y no está quedando del todo claro, tú tocas una nota y la afinación, yo qué sé, el 443, la que toque, no sé cómo lo tendrás hecho, es un movimiento, o es un salto, o es una acción, ¿no? ¿Lo tienes hecho para que suene medianamente bien con algunas combinaciones o fue... ¿Cómo configuraste esto? Vale, esto está configurado, es decir, el violín eléctrico... Vamos a ponernos un poco técnicos. Yo creo que conocéis todos una señal MIDI, lo que es, ¿no? Tú conectas, por ejemplo, un piano o cualquier instrumento MIDI a un ordenador y el ordenador fácilmente lo interpreta, ¿verdad? Sí. Entonces tú tocas una nota, por ejemplo, el La3, pum, lo tocas y el teclado le manda una señal. Cuando levantas la tecla, el teclado manda otra señal diciendo, pues mira, lo han pulsado ahora y lo han levantado ahora. Además, cada señal viene con un parámetro que se llama la velocidad, que en realidad no tiene nada que ver con la velocidad, sí, porque la velocidad con la que se pulsa la tecla, pero nosotros en términos musicales llamaríamos la intensidad, Sí. ¿no? Si es más flojo o si es más piano, pero este parámetro se llama la velocidad a nivel de MIDI, ¿no? Entonces, el problema es que los violines no son MIDI. Hay algún modelo, pero son carísimos, y el violín eléctrico no es MIDI, entonces tienes que conectarlo a un aparato que es un conversor que convierte esta señal acústica del violín, que no deja de ser una señal acústica, en una señal MIDI para que el PC lo pueda interpretar, ¿vale? Entonces tenemos el primer punto. Después esta señal se conecta a un PC y mediante un programa que es un mapeador que el mío se llama BOM MIDI Translator Pro. Entonces tú tienes que programarlo para que cada una de estas señales se convierta en una pulsación de tecla, ¿vale? Para el videojuego yo estoy jugando con teclado, ¿vale? Por ejemplo, yo uso las cuerdas al aire para hacer desplazamientos a WASD, ¿vale? Lo que sería el desplazamiento de toda la vida, las hago con cuerdas al aire. El primer dedo a medio tono de estas cuerdas al aire lo uso para las cámaras, ¿no? Entonces hay que programar cada uno de estos movimientos para que cada nota corresponda con una pulsación de tecla. Hasta aquí parece que es fácil, ¿verdad? Pues no. Claro, te iba a decir, el violín el problema que tiene es que no tiene trastes y tiene muchas notas entre notas. Claro. Entonces, ¿que tienes un rango para juntar a un MIDI o tienes que ser exacto a mano no poder? A ver, no puedo desafinar, norma número 1. Si se queda un poco bajo o se queda un poco alto, el cacharrito te puede interpretar la nota de arriba o la nota de abajo. Vale, te corta por notas al Sí, menos. pero ahora viene el problema real. El problema real es la columna de armónicos, ¿vale? Me voy a poner un poco más técnico todavía. Sabéis que tenemos el sonido en realidad es una mezcla de muchos sonidos y si yo, por ejemplo, toco un do, en realidad te está sonando un do, el do por arriba, el sol, otra vez un do, sol, si, re, fa. A partir de determinada serie de armónicos ya están muy desafinados. El problema es que descubrí demasiado tarde de que el mapeador interpretaba algunas veces esa columna de armónicos en vez del sonido que estabas tocando. Sobre todo si sueltas el dedo antes de tiempo, cualquier cosa de estas... Tú tocas una nota y dices, pero me está sonando la quinta.
porque yo estoy tocando un sol con la cuerda lira, pero él se piensa que estoy tocando un re. Y con el tiempo estuve dando cuentas de que tengo que evitar determinadas correlaciones de series de armónicos para el mapeador. Claro, pues si fuera teclado MIDI, pulsas una tecla y ya está. Pero es una conversión acústica, con lo que hace que el sistema sea bastante poco fiable. Tengo que evitar los medios tonos. Si no puedo mapear, por ejemplo, un fa sostenido, un sol y un sol sostenido, eso puede ser un auténtico desastre. Entonces tengo que evitar que cada cuerda tenga como mucho 3 o 4 sonidos. Los sonidos muy agudos tienen, o sea, es toda una serie, un rollo que he ido aprendiendo con los años de qué manera mapear para evitar problemas. Uh-huh. Y claro, ya no te vas a fijar en si pues hacer combinaciones de sonidos que suenen más o menos a algo, nada. ¿Tratas de hacer una melodía o lo que sea? No. Bueno, al menos que suenen, yo que sé, bloques de acordes con los movimientos, ¿no? Combos ni nada. No. Lo primero, lo que manda es la mnemotecnia, ¿vale? Tratar de que tú piensas que es decir, claro, para los que no habéis jugado videojuegos Souls-like, hay que ser muy ágil. Sí. Son difíciles con mando, ¿vale? Tengo que tener la cabeza de manera que yo no puedo pararme a ver qué nota era la que usaba para rodar para adelante y cuál para atrás. Tiene que estar absolutamente automatizado y mecanizado, de manera que para mí la mnemotecnia, saber encontrar rápidamente la nota, pesa muchísimo, ¿vale? Pero sobre todo es la fiabilidad, es decir, un mapeo que, como te comentaba antes, esté seguro de que toque una nota y no me haga otra acción, porque en muchos de estos videojuegos una acción mal es directamente estás fuera, ¿vale? Ya estás muerto. Muy interesante, la verdad es que sí. Te voy a sacar un poquito de aquí ahora, aunque me imagino que te va todo un poquito relacionado. Tú con esto de ser streamer, me imagino, con tal, empiezas a ir a eventos, empiezas a relacionarte también con el mundo de por aquí y, o también ya conocías, te sale la oportunidad de hacer una banda sonora de un videojuego, ¿verdad? Sí, fue muy curioso, porque resulta que a raíz del StarCraft hice mucha amistad con Edu Fernández. Trabajaba en PlaySpace, en esta empresa de videojuegos que está al lado del Sonoteca y en el polígono de Son Castelló, y nos hicimos muy amigos, ¿no? Y él quería hacer un videojuego en solitario, ¿vale? Y él sigue trabajando para empresas y tiene muchísima experiencia. De hecho, estuvo trabajando en Ubisoft en Bulgaria para el Assassin's Creed Odyssey, creo recordar. Sí, el de Egipto es el Odyssey. Sí. Pues estuvo trabajando allí en diseño de 3 bosses, y es un tío con muchísima experiencia y con una trayectoria muy buena, y entonces, somos muy amigos. Y justamente pues yo le dije a otro, fue indirectamente, oye, pues si algún día me animo y hago la banda sonora de un videojuego, y pues salió la posibilidad, y mira, yo quiero hacer un videojuego y necesito un compositor, y además de compositor, hice los efectos de sonido del videojuego. Y se llama Elliot, es un videojuego de plataformas, de un subgénero que se llama Precision Platform, en el que entrarían videojuegos como el Super Meat Boy o el Celeste. O sea, son estos videojuegos de plataformas de una dificultad también bastante elevada, y en el que prácticamente también es palmar y volver a salir. O sea, fases muy cortas, pero un ritmo muy, muy rápido, que también requiere de un jugador con bastante experiencia. Bueno, he estado viendo varias entrevistas de cuando estabais sacando el juego y demás. Antes de meternos en el apartado musical, que es muy interesante, sí que teníais... ¿en cuánto tiempo lo hicisteis? Estuvimos más o menos, el desarrollo fueron unos 2 años. Unos 2 años de desarrollo, sí. El equipo, lo que pasa que era un equipo muy reducido. ¿Es 4? 4 personas, sí, exacto. Sí, creo que la máxima que decíais era que el juego tenía que salir, tenía que ser acotado para que saliera sí o sí, y queréis hacer algo mucho más grande. Bueno, alguno del equipo quería hacer alguna cosita más grande. Sí, un Castlevania, un Metroidvania, perdona. No, claro, no. Es que, a ver, el videojuego siempre nació siendo un videojuego de plataformas. Entonces, las opciones, claro, es que cuando uno está desarrollando un videojuego, lo que te gustaría y lo que te da tiempo son dos cosas que están tan completamente alejadas que no te puedes hacer una idea. Es decir, los recursos, el tiempo es muy limitado, y hay que ceñirse. Mira, el proyecto tiene que tener tantas fases, tenemos que poner tantos bosses, va a haber tantísima música y vamos a poner tantas mecánicas. Y esto es un error que cometen muchos desarrolladores, que es simplemente en medio del proyecto, y si añado esto y si añado lo otro. Entonces veo por aquí alguien se está rompiendo las cervicales diciendo que sí.
Y en esto yo creo que es muy importante tener una imagen de un jefe de proyecto, de un publisher tal vez, con una experiencia completamente transversal. Ahora hablaremos de la visión de túnel, eso es peligrosísimo, porque tú llegas a perder un poco la perspectiva de lo que es tu videojuego y lo que es tu producto, ¿no? Entonces, alguien con mucha experiencia que diga, esto será esto, vamos a ponerle tantas horas y disponemos de estos recursos para desarrollar esto, porque muchos proyectos caen por culpa de esto, de no saber ceñirse o no saber exactamente qué tipo de producto quieres. Entonces nosotros sabíamos que el videojuego, somos 4, ¿vale? Eso es un garaje, esos son 4 amigos haciendo Sí, un sí. videojuego en un garaje que, ojo, al final tuvo unas ventas más que aceptables, salió en todos los sistemas del momento. Y bueno, yo estoy contentísimo porque fue justamente nominado a Mejor Banda Sonora de ese año en los premios de Buego, ¿no? Ujú. Que para mí fue una, o sea, mi ópera prima y de hecho la póstuma, porque no creo que vaya a hacer más, tuviera este reconocimiento para fue un orgullo que no te puedes ni imaginar. Qué guay, qué guay. Am, bueno, ahora sí, vamos a hablar de la banda sonora. Em, bueno, son unos veintitantos temas, si no voy mal, ¿verdad? Sí, Em, sí que es verdad que empezaste, nada más empezar el proyecto y empezaste con hacer la banda sonora, que esto sí que es verdad que es muy extraño, porque normalmente se suele tener el juego terminado y sabes a qué nivel vas a poner cada cosa y ya viendo el nivel pues vas componiendo, ¿no? Bueno, coméntame un poquito este proceso. uy, pues no fue fácil porque, claro, mi experiencia como compositor era cero. Pero mi experiencia con los DAWs, o sea, perdón, con los DAWs, para la gente que no controle tanto, para los programas para edición de audio, era cero. Entonces tuve que aprenderlo todo de cero, ¿no? Y recuerdo que gran cantidad del tiempo al inicio se invertía en aprender simplemente que cuando tocara mi clavinova, eso apareciera allí, ¿sabes? Viendo tutoriales, mira, ¿ves? Volvemos otra vez a YouTube, viendo tutoriales de cómo poner esta librería que funcione, cómo poder hacer un montón de cosas. O sea, gasté tanto tiempo Sí, en aprender que ahora desde la distancia puedo decir que es una lástima que todo eso que aprendí no lo pueda volver a usar más, ¿vale? Porque no, insisto que no creo que vuelva a hacer otra banda sonora. Es si una alguien lástima. escucha esto, ya saben, contacten He tenido conmigo. ofertas, he tenido ofertas. Eso es la primera lástima, porque es que era 50%, como hago, de repente necesitas una pandereta. ¿Qué librerías? ¿Cómo tal? Busca una pandereta, ¿cómo la integras? Resulta que el plugin este no funciona. O sea, volviéndote loco por cualquier pequeña cosa era muchísimo trabajo, ¿no? Ujú. Y luego la parte, buscar temas y desarrollarlos. Y recuerdo que mi manera de componer los temas era muy curiosa, me gustaba mucho. Eso le tengo mucho cariño porque las ideas musicales me venían en lugares, pues, insólitos. Tú vas en el coche y de repente, hostia, te pones a canturrear una melodía, notas de voz del móvil, pues, te pones a cantarla ahí. Pues mira, compás de 4x4, me viene en si bemol mayor porque sí, porque me viene este tono y me pongo a cantar pi, pa, 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 pa. Vale, esto lo grababa a las 9 de la mañana, ¿no? Y llegaba a las 12:30 de la noche cuando me ponía a trabajar, sigo con los mismos horarios, Sí. y entonces escuchaba las notas de audio y me ponía ahí a componer mis cosas y eso es muy curioso, ¿no? Y luego también curioso la interacción con el resto de equipo. Le iba pasando pruebas, íbamos haciendo pruebas, tenía unas directrices y ellos iban cogiendo, descartando la música que podía funcionar y la que no, ¿no? Y la verdad es que no fue fácil, fue muy duro, sobre todo por mi inexperiencia, porque invertí muchísimo tiempo en una hora de música. Invertí, pero me da vergüenza, pero estamos hablando de que tal vez estamos hablando de 600 Sí, horas, sí. 550 horas. Nosotros llevamos un cómputo del horario, estamos hablando que para hacer una hora de música, a lo mejor invertí, pues sí, no, pero también hubo una parte muy importante de redes sociales y también hice los efectos de sonido, pero entre efectos de sonido y banda sonora, especialmente banda sonora, estamos hablando de 500, 600 horas tranquilamente. Pero claro, después valió la pena, porque el producto es un producto profesional, es un producto presentable, que seguramente un músico profesional lo hubiera hecho en 100, ¿no? Ujú. Pero está, no, está muy bien. Yo iba escuchando ahora en el coche y la verdad es que está muy, muy, muy bien. No solamente usaste librerías, ¿no? Sino que enganchaste a algún compañero de la Sinfónica. Es que, a ver, vamos a ver. Resulta que estoy tocando una orquesta sinfónica profesional. Tengo unos músicos de la hostia, ¿sabes? Que además son amigos míos durante décadas. ¿Yo voy a hacer una banda sonora y no voy a sacar provecho de esto? Pues no. Vino Cyril, trompetista de la orquesta, que grabó un par de temas. Vino Pera,
que también que es más friki que todos nosotros juntos, ¿vale? Tocando el trombón. Vino Juan Carlos Murgui, que es un percusionista. A Juan Carlos lo conoces tú. No, 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 Es no. percusionista y es excelente. Aparte, él también es productor musical, con lo que me echó un cable, me sacó de un par de marrones Sí. importantes, ¿no? Hombre, la percusión está muy, quiero decir, es muy relevante en Es toda la que banda sonora. me grabó unos solos de djembe. Sí, Me sí, grabó sí. unos solos de djembe que dices, tío, pero... Y me hizo mucha pequeña percusión. Muy bien, bravo. Y después vino Enrique Pastor, que también es profesor del conservatorio, que él es especialista en música moderna, en jazz y en improvisación, y tiene un par de temas de Manouche, y también grabé yo. Ujú. Eso fue una decisión in extremis que dije, Sebastián, ya te vale, que vas a hacer un videojuego y tú no vas a tocar. Y me acuerdo, pocas semanas antes de decir, esta es la banda sonora, ponerme muy tarde a grabar un tema. También Ujú. un tema de Manouche, que es un estilo, como has visto, que me gusta mucho, y puse un par de temas de Sí, Manouche. hay varias inspiraciones, ¿no? Hay una de un poquito más tipo Donkey Kong, de los primeros, las selvas y tal. Hay mucho estándar de jazz también. Incluso está el My Favorite Things. ¡Ay, pero lo has pillado! ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! Tirin, titán, tin, tirin, titán, Es el tin, fondo, tirin, ¿no? tira. Es el ostinato, Sí, pero está pero... en 5x4. Tirin, tira. A ver, sí, estaba en 5x4, recuerdo. Pero muy bien, tío, lo has Sí, pillado. ¡Qué y había un grande! par de cosas más, o a lo mejor me las he inventado yo. Creo que había alguna referencia de Totoro, ¿puede ser? No, No, no. pues yo El vacío. Favorite Thing este me las pilla. Además está en mi menor, que creo que es el tono original de My Favorite Sí. Things. Muy buena, tío. Pensaba que nadie lo pillaría en el mundo, No, fíjate. sí, este sí. Además es un estándar que yo le enseño mucho a los chavales y Sí. tal. Me gusta, porque lo asocian a Ariana Grande, creo que es que sacó un tema hace muy También poquito. Sí. bueno, que es original de Sonrisas y Sí, Lágrimas, sí, del sí, sí. clásico de los Sí, 60, creo que es. sí, por ahí. O 50, sí. ¿Y qué hacías? ¿Te pasaban un mapa y tú ibas tirando? ¿O era el concepto...? Era concepto. Es decir, el videojuego trata de dos criaturas, ¿no? Que se llaman mombas y que sobre todo viven en el bosque. Entonces tenían muy claro que los diferentes escenarios siempre serían muy naturistas. Son o cuevas o escenarios de un bosque o un bosque más como en otoño, pero eran siempre escenarios. No hay nada de ciudad, ni nada urbanita, ni nada por el estilo, ¿no? Ujú. Entonces, las referencias fueron muy claras. Donkey Kong, según que Raymans, los Marios clásicos, y el equipo me pasó algunas referencias. Y, a ver, instrumentos de percusión tipo marimbas, y vas a escuchar mucho, que es Sí. que tú automáticamente escuchas marimba y ya estás en Donkey Kong. Sí. Esto es de esta manera, ¿no? No, y la pequeña percusión, que es Y una y maravilla. la peña, yo Juan Carlos Murgui no me cansaré de repetirlo. Casi toda la pequeña percusión es grabada sin librerías. Es Juan Carlos grabando Qué esto, guay. imagínate. Con shakers o con maracas o con... Y eso está muy bien, eso, disponer de músicos en directo fue una maravilla. Entonces, pasaban referencias, sobre eso tú ibas pasando algunas temas, y enseguida que tenías un borrador más o menos presentable, ni que fuera un loop de 3 compases, ya yo enseguida pasaba, y normalmente gustaba, ¿no? Y había sugerencias. La principal dificultad que encontraba es que, claro, entre músicos nos entendemos, ¿no? No me gusta este instrumento tal, pon entre otro. Esto demasiado rápido. Entonces, pero cuando una persona que no tiene conocimientos de música quiere explicarte Ya. cómo funciona o cómo no funciona, había una barrera ahí importante, ¿no? Yo creo que tal, se medio explicaban a medias, tú entendías más o menos por dónde ibas y tratabas de reinventar lo que tenías hecho para que encajara con el producto que tenían. Pero al final nos entendimos muy bien, ¿eh? Fue una experiencia muy interesante. También hay 3 cinemáticas. Esto ya es Sí. otro trabajo mucho más, muy diferente, ¿verdad? Uy, qué interesante fue, porque ahí me pegué con una pared. Recuerdo que había una cinemática que era una persecución, ¿no? Una escena, el malo persigue a los dos protagonistas y me di con una pared. Y tengo que agradecer a mi amigo Pau de Miar Riera, es compositor, justamente estudió cello, el superior de cello y superior de piano en el mismo conservatorio que yo, en el SMUC, en Barcelona, en el SMUC no, en el Bruc, y nos hemos hecho muy amigos, ¿vale? De hecho, este sábado voy a Barcelona, lo voy a ver, y también me ayudó Pau, tío, una escena de persecución, no sé por dónde, pues me pasa 200 referencias, ¿no? Y recuerdo que la que me inspiró fue una de una serie que no he visto nunca un episodio, que se llama Tito Yayo, no sé qué serie es, y me quedó bastante chula. Y fue una experiencia también hacer las cinemáticas, porque es realmente un lienzo, ¿no? Te pasa
Las cinemáticas muy bien hechas, por cierto. El artista que se llama Diego, que él vive en Quito, y yo dije, me sorprendió la calidad que tenían y a mí me generó muchísima presión, ¿vale? Me generó muchísima presión para decir, esto podía ser un producto de cualquier videojuego que tú compres por 60 euros. Y digo, madre mía, Sebastián, ponle audio a esto. Me llevó mucho tiempo, pero quedó muy bien. Y el mismo equipo me reconoció que la calidad de las cinemáticas era muy buena y estuve muy orgulloso. La cinemática final, que muy poca gente la habrá visto, porque el juego es dificilísimo, también estuvo muy bien. Sí, yo me he comprado la librería de sonido, que a mí lo que me interesaba, el juego no me lo he comprado, me sabe mal. Pero no tengo mucho tiempo tampoco, y al menos sí quería poder escuchar el sonido. Entonces, la banda sonora, las cinemáticas y el apartado, bueno, menos agradecido a lo mejor, que es todos los pequeños soniditos. ¿Qué tal esto? Porque esto sí que a mí se me escaparía totalmente. Pues, tío, fue bastante más simple de lo que te puedes imaginar. Porque ¿Mm? a final de cuentas yo tenía muy claro que no iba a inventar la rueda en No, esto. eso está claro. ¿Vale? Si una piedra cae, vamos a ponerle un sonido de una piedra que se cae. Sí, esto lo hablamos con Miki la Sí, semana pasada y eso, hay librerías a tutiplén. Me imagino que es más un trabajo de selección. exacto. De que, bueno, el equipo, pues, se genera un repositorio y tú tienes tenía unos conocimientos muy limitados de Unity y me dijeron, mira, tienes que irte a este lugar, pon el audio, pruébalo en la fase. Y a final de cuentas yo tenía muy claro de que no tenía intención de crear nada. Lo importante es que la persona que juegue el sonido esté integrado en el videojuego, ¿vale? Ujú. Y que no hay nada que chirríe. De repente llegabas al final de la fase y se veía una pequeña explosión como de confeti. Pues le puse unos fuegos artificiales, le bajé el volumen y les puse a esos confetis le puse un efecto de chimes. ¿Cómo se llaman los chimes en castellano? La cortinilla. Le Ujú. puse un poquito de cortinilla. De repente el personaje caía encima de hierba. Me fui a una librería buscando sonido de hierba y lo acorté. O sea, tenía muy claro que no tenía que hacer algo más allá de que funcionase. Y funcionó muy bien. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Y el trabajo que dio fue más ensayo-error. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Vale? Y de repente avisar al equipo, chicos, he puesto tantos sonidos de pasos. Pau de Mia me ayudó muchísimo. Por ejemplo, no sabía crear un loop. No sabía crear. Hay loops de lluvia, por ejemplo, y me explicó cómo crear un loop y en eso tengo que agradecerle un montón todo el trabajo que me hizo, pero reconozco que fue bastante más rápido y bastante más ágil de lo que pensaba. Me costó muchísimo más la banda sonora, ¿no? Y es ver que funciona o no. Y ya Ujú. está. Y no querer hacer nada que diga la gente, ¡oh! ¡Qué genialidad! No, tiene que funcionar. Y funcionó todo muy bien. Qué guay. Entonces el proyecto funcionó, ¿no? Porque lo que me has dicho, hubo suficientes ventas, bueno, unas ventas que al menos os gustaron a vosotros, que os sentisteis realizados y tal. ¿Y el equipo ya no sigue haciendo videojuegos o tú simplemente al menos dijiste yo me retiro? A ver, Diego sigue haciendo. Sigue haciendo. Diego llevó todo el tema de diseño. Y, y hay que decir que él sigue diseñando, pero sigue diseñando animaciones para Twitch, para cortos, y creo que tiene bastante trabajo y le van las cosas muy bien. Edu está trabajando, ya no está en PlaySpace, está en otra empresa también, no me acuerdo cómo se llama, sé que era una filial de King y está trabajando también esto y creo que ha intentado algún proyecto también por su cuenta. Y Marta había cambiado de tercio, creo que estaba haciendo páginas web, ¿no? Ujú. Pero sé que tanto Diego como Edu Sí, con esto. y tanto uno como el otro me han intentado captar para sus proyectos y he tenido que decir con muchísimo dolor que no puedo. O sea, Claro. realmente estamos hablando de que si antes fueron 500 horas, ahora tal vez serían menos, pero no serían menos de 400 o 300, ¿vale? Entonces he tenido que rechazar esto y me duele un Claro. montón. Hombre, la familia, el canal de Twitch, Claro, las horas de estudio de la orquesta. claro, es que la gente, yo abro a medianoche no por gusto, sino porque yo tengo una familia que me come el 95% de mi tiempo y el otro tiempo tengo que estar o estudiando el violín como un tonto o entrenando, ¿vale? Entonces me estoy cortando horas de sueño, tendría que retirarme, o sea, tendría que cerrar el canal de Twitch durante un año para poder hacer esto. Y la verdad Ujú. es que me gusta demasiado como para renunciar a ello. Hay un tema que se me ha pasado, y sí que te quería preguntar, eh, bueno, tanto cuando empiezas como ahora mismo, ¿cómo lo recibe el público de Twitch? Quiero decir, bastante bien, fue viral y tal, pero sobre todo,
aquí en la isla, tus conocidos te dicen, bueno, ya sabían que eras friki, pero Se al ve. menos yo recuerdo que lo sabíamos todos, pero te dicen, uff, esto fue muy natural, no hubo ningún... Pues yo la verdad es que a nivel local pues ha tenido también un cierto impacto, pero mucha gente sabe que estoy haciendo esto, pero la gente yo creo que me sigue conociendo más como músico clásico que no como esto. El otro día tuve un concierto, justamente iba a tocar un concierto que acompañábamos al coro de Ars Antigua en Manacor, que tocamos un programa de música barroca. Ujú. Y recuerdo que por Portocristo me paró un tío diciendo, tú eres tía Violi Gaming. Y tengo que reconocer que me dio una satisfacción diciendo, ay, qué bien que me han conocido. Te das más cuenta sobre todo cuando te invitan a ferias, ¿no? Mm. Aquí en Mallorca principalmente son dos, Mallorca Game y Retro Mallorca, del cual soy socio hace un montón de años, y que te das cuenta que sí, que ahí pues ya la gente te conoce más y te tratan con mucho cariño y yo me siento muy bien. Pero últimamente he tenido dos ferias muy importantes como son la Retro Barcelona, en las dos ediciones de este año y el anterior, que ahí fue de un concierto de bandas sonoras de videojuego que no te puedes imaginar el éxito que tuvieron, ¿eh? La gente enloqueciendo, pero la Sí. gente, el público, pero una acogida brutalísima, ¿eh? Y también he tenido ocasión de ir a la Gamepolis en Málaga y que tuvo muchísimo éxito en un evento doble que fue, por un lado, por la mañana mostrar cómo se jugaba a videojuegos con un violín y luego por la tarde haciendo un concierto de bandas sonoras de videojuegos, ¿no? Entonces, a nivel de mi vida doméstica no ha cambiado nada, mi vida normal, más allá de que alguien te pueda reconocer, pues no, pero sí que en eventos sí que me doy cuenta que se me conoce Ujú. bastante más. Porque te pregunto esto porque tengo la sensación de que, yo esto lo voy diciendo, pero mi primer TFG fue de música de videojuegos y tal, y fue un poquito, ¿no? El hecho de juntar videojuegos con algo como más académico o más de tradición, parece como que choca mucho, o al menos chocaba mucho en aquel entonces, que ya es hace 10 años, ¿eh? Claro, no sé si tú esto lo viviste un poquito, ¿no? Te dedicas a esto, te dedicas a lo otro, tocas bandas de videojuegos y por otro lado, y ya me respondes a las dos cosas, eh, lo hablamos con Miki también, en los eventos de videojuegos se mueve mucha gente y con mucha pasión. En cambio, al menos con la música clásica que yo estoy viendo y qué tal, los eventos cada vez van a menos. O al menos los que hacemos, por ejemplo, los de musicología ya Los eventos te patear. refieres De cualquier tipo, hacemos unas ponencias o hacemos un tal, o incluso los conciertos. los Eh, conciertos haciendo charlas no tan solo charlas, sino conciertos de música clásica. mm. En los últimos años ha ido, o al menos la sensación que tengo yo, es que han ido bajando un poquito en público. A ver, te respondo por lo segundo, ¿vale? Sí, Yo creo que no. Más bien todo lo contrario. La Orquesta Sinfónica, por ejemplo, cada vez tenemos más gente y cada vez sí. nuestra temporada se está alargando más. De hecho, ahora las temporadas de ópera, ahora tenemos 4 óperas en vez había 3 en el teatro principal. Están haciendo plenos absoluto en todos lados. Me alegro un montón de que cada vez haya más orquestas como Studium o Academia o las orquestas de Cambra de Mallorca, coros, cada vez hay muchísima actividad. Si tiene que haber una bajada de público, yo creo que no se debe tanto a la música clásica, sino como que hay mucha actividad de bandas, de coros, yo creo que estamos viviendo un boom absoluto en tema de música clásica. Y creo que puede ser frustrante a nivel a lo mejor de como musicólogo hacer una charla hablando de un tema muy específico y que no te venga gente, o que te venga menos gente de la esperada. Pero desde luego, y ahora hablaremos también del otro tema, creo que no hay que desistir de esto y de que el camino justamente, yo recuerdo mi Mallorca de los años 80, donde había un concierto de la Orquesta Sinfónica cada 2 semanas y para de contar. Era inimaginable que el nivel artístico de la isla llegara a ser el que es actualmente, ¿vale? Y creo que esto se debe al trabajo que hemos hecho entre todos, no solamente los músicos de la orquesta, gente de la banda, gente del superior, profesores, gente como vosotros, que haciendo vuestros estudios, pues promovéis un montón de actividades culturales y musicales. No hay que abandonar esto, ¿vale? Y creo que no hay que caer en el desánimo porque yo creo que es
es el peor fallo que se puede hacer. Como que no se ha leído como esperaba, voy a abandonar y no vamos a hacer nunca más esto. No, al contrario. El concierto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de Ars Antigua, ha ido creciendo. Lo hemos repetido durante 4 años. El primer año se hizo una vez. Este año lo estamos haciendo 5 veces. El coro ha crecido. La actividad de cualquier grupo de cámara también tiene que ir... No tiene que ser desalentador que una temporada no funcione bien. Porque al público hay que educarlo. Al público hay que educarlo, ¿vale? Y esto es una cosa que he ido aprendiendo a lo largo de las décadas, ¿no? La gente tiene que tener una costumbre de entender que esto va a ir poco a poco, va a ir muy poco a poco. Y lo primero era sobre los eventos de... Sí, eso, bueno, iba un poquito por el estilo, ¿no? Esto, que los eventos videojuegos están como muy de moda, hay mucho público, muy diferente y tal, y eso, ¿cómo te ves acogido en diferencia a... Pues un auténtico éxito. O sea, Sí, ¿no? sí, porque además como que no somos muchos los que hacemos esto de músicas de videojuegos, la gente disfruta escuchando a un músico profesional tocando sus bandas sonoras preferidas, ¿no? Imagínate escuchar música de Yoko Shinomura o Nobuo Uematsu o de Koji Kondo o los grandes clásicos interpretados en directo, ¿no? Eso es Es que muchísima esto, emoción. bueno, a mí que me gusta mucho Koji Kondo, recuerdo de ir a Barcelona, porque aquí no creo que no ha habido nunca ningún concierto de estos. Y digo, ¿por qué? Cuando podrían, de bandas sonoras de películas, sí que es verdad que se estira un poquito más la cosa, pero de videojuegos, que es un mercado muy potente, está un poquito, no sé, Bueno, cuesta entrarle. yo personalmente hago un concierto cada año en Retro Mallorca. Siempre que hacen el Retro Mallorca oficial, siempre suelo hacer. Este año ha sido un monográfico de Nobuo Uematsu, ¿vale? Que puse ahí un montón de música, evidentemente los Final Fantasies, pero también puse alguno más. No recuerdo si era el Blue Dragon, tiene música de Uematsu, no me acuerdo. Ay, diría que sí, ¿no? Diría que sí. Y fue un monográfico. Y en el Mallorca Game hice un monográfico de Akira Toriyama, que sabes que desafortunadamente pues falleció, creo que fue en abril, una cosa por el estilo, y me llevó un poco de estrés porque había pasado pocas semanas, pero hice evidentemente de los Dragon Balls, que eso fue un éxito, de Dr. Slump, y los videojuegos, que había puesto música también, como los Dragon Quest y algún que otro más, ¿no? Pero siempre trato de hacer algo más variado y, por ejemplo, es lo que estaba enganchando un poco el tema. El primer año éramos prácticamente los miembros de Retro Mallorca que vinieron a verme al concierto, pero poco a poco fue creciendo y yo, por ejemplo, nunca caí en el desánimo de que, ostras, hemos sido pocos, pues ya no voy más. No, el año que viene Tía Violí va a dar otro concierto y os quiero todos ahí. Y cada año va viniendo más gente a esto. Y el Mallorca Game también está funcionando y estoy siempre ofreciéndome a Paco Blaya, que es el que lleva el evento. Siempre me ofrezco para ir a tocar allí, y, entre otras cosas por lo que te comentaba al principio, porque me siento muy bien tratado y muy querido. Ya para ir terminando, próximos proyectos. Vale, próximos proyectos. Bandai Namco me envió la key del DLC del Elden Ring. Me lo tengo que pasar con el violín. Tengo un futuro proyecto de reto con el violín, pero que no te puedo anunciar hasta que me cargue el Sekiro, hasta que me cargue Isshin Nishina. Con el violín no lo puedo anunciar, Vale. porque me he comprometido así, no se puede anunciar, pero es una locura. O sea, lo del violín con videojuegos es un paseo en barca con ese reto que espero que... Ahora me voy a arrepentir, o sea, estaré en Twitch ahí haciendo el reto y diciendo, pero no, eres tontísimo. Y estos son los proyectos a corto plazo, que me va a llevar más o menos 1 año y medio hacer estos 2 proyectos. Y el último que me apetecería muchísimo es hacer un speedrun con el violín del Dark Souls 1. Sí, quiero hacer un speedrun. Evidentemente no será media hora como sacan los speedrunners, pero a lo mejor en un par de horas, 2-3 horas, sí que me gustaría hacer un speedrun del Dark Souls 1, el remaster. Yo creo que se puede. Entonces me gustaría... Sería mi sueño salir en Games Done Quick, no sabes qué página es. Es la página más importante de speedrunners del mundo, sí. ¿vale? Que siempre son eventos benéficos, es en inglés, tendría que hacer la charla en inglés, pero este es básicamente en cuanto a Twitch. Y en cuanto a mi vida profesional, pues evidentemente la Orquesta Sinfónica, seguir con mis viajes a París con mi profesor. Estoy montando ahora una obra de Saint-Saëns que se llama La Introducción y Rondó Caprichoso, que es dificilísima, pero muy bonita. Y seguir con mis grupos de cámara, el Tía Violí Trío, el Tía Violí Ensemble. Dime tú qué streamer en Twitch tiene grupos de música de cámara, ninguno.
y bueno, y sobre todo la familia y a disfrutar de esta experiencia. Súper. Bueno, pues ya para terminar, si te ha faltado algo por decir o tienes alguna reflexión que le quieras decir a la audiencia, es toda tuya y te despides tú. Bueno, yo simplemente es una cosa un poco más personal, que estoy muy contento que me hayas invitado, porque sabes que la relación que he tenido contigo, con tu hermano especialmente y con tu madre, pues hemos tenido, evidentemente la vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero te he conocido desde muy pequeñito, desde estudiante de percusión, como musicólogo, como ahora como podcaster, te he conocido en el bar, te he conocido por todos lados. Y te quiero agradecer que me hayas dado la posibilidad de estar aquí un No, ratito claro. hablando de música, hablando de videojuegos, que ha sido muy cómodo. Y muchísimo éxito en el futuro en este podcast. No, muchísimas gracias a ti. La verdad, es un placer.